El true crime es un tema que ya sea por morbo, por un interés malsano, despierta gran interés en mucha gente. Te deseo mucho éxito para este nuevo proyecto, Mauricio. Abrazo enorme. Gracias, Alberto. Pero te voy a decir una cosa. Yo veo el true crime de otra manera. Y no es por el morbo. Obviamente tiene que haber hay elementos de morbo, ¿no? Hay más elementos de morbo en el gore, por ejemplo, cuando tú vas a ver la masacre de Texas, Texas Chainsaw Massacre, pues no lo estás viendo por su fotografía, ¿no? Ni por su fina actuación, ni por su elegante guión. Estás viendo por el morbo del gore. Yo me acuerdo que había una segunda parte de la masacre de Texas que no volví a encontrar, que además medio comedia, de una familia que llegaba al rancho. Y nunca volví a encontrar esa película, que estoy horrorizado. Siempre la he querido volver a encontrar. Y creo que era la segunda parte de la masacre de Texas. Bueno, pero no es eso. ¿Por qué interesa tanto el true crime? Pues mira, el true crime de ladrones, por ejemplo, te interesa solo cuando los robos son muy espectaculares. El robo de la Mona Lisa, el robo de unos diamantes, el robo de algo así como muy espectacular por muchísimo dinero. Pero ¿quién hace un true crime sobre alguien que por la calle le roba el celular a alguien que va pasando? Tenía yo sed. ¿Quién te hace ese true crime? Pues nadie. Me robaron el reloj. Me pararon en la calle con una navaja. Dame lo que traes, tómalo, todo lo que quieras. Y los zapatos, llévatelos. Además, no me cortes que tengo familia. ¿Qué true crime nos interesa? El true crime también de la violación, incluso de algo, de un delito tan asqueroso como es la violación, tampoco por sí solo concita demasiado interés, nos interesa lo infrecuente. Y por lo mucho que nos interesa, parece que es frecuente, nos interesa el asesino serial, porque hay muchas muertes, pero también nos interesan, y yo veo a veces programas de asesino en el pueblo y cosas así, millonarios asesinos, que son asesinatos de una persona, uno mata a otro. Y siguen toda la investigación como si fuera así el caso más impresionante, el asesino del Zodíaco y cosas por el estilo. ¿Por qué? ¿Por qué causa pasión eso? Porque es muy raro que alguien mate a otro. De veras es raro. De veras es una cosa infrecuente. De veras que casi ninguno de nosotros conoce asesinos. Yo lo he contado, yo he conocido a 3 personas que han matado en la guerra, he conocido a 2, de los cuales uno de ellos fue un asesino despiadado y a sangre fría, además, por motivos políticos, pero despiadado y a sangre fría. Nos fascina el asesinato porque es infrecuente, pero al mismo tiempo es muy visible. Y entonces acabamos concluyendo que todos los seres humanos son asesinos y el ser humano es asesino por naturaleza y estupideces de ese tipo. Pero sigue siendo falso. Sigue siendo falso. El número de seres humanos que asesinan a otros es despreciablemente pequeño. Y yo creo que por eso nos interesa mucho, porque se sale tanto de nuestra experiencia, y sobre todo cuando se trata de un asesino en serie, se sale tanto de nuestra experiencia interna como seres humanos que nos apasiona informarnos de eso porque es desusado. Y esa es una de las características del periodismo. ¿Qué provoca el interés de la gente en el periodismo? O sea, cuando tú valoras como jefe de redacción o como redactor jefe las noticias que se van a salir mañana, entre las cosas que analizas es que le interesan a la gente, y una de las cosas que le interesan a la gente es que sea desusado. Todo esto está expresado en la vieja frase de que un perro muerda a un hombre no es noticia, pero que un hombre muerda a un perro pues ya es noticia. Igual, y esto lo puedes aplicar también a los TikToks. La gente busca hacer cosas interesantes y desusadas. Y yo creo que eso es lo que atrae del true crime de toda la vida, de lo que ha sido, pero desde las primeras hojas que contaban asesinatos en Francia o en Inglaterra en el siglo XVII, hasta llegar a Jack el Destripador, ¿no? Interesa porque es desusado, porque es infrecuente, porque está fuera de nuestra cotidianidad, o eso creo yo.